acostumbrados a sufrir en esta franja fronteriza, nuestros problemas no se iniciaron con el COVID, lo hemos dicho, han sido de tiempo atrás, cuando el desempleo, el que se corriera la gente de sus empleos, el que no se tuviera para comprar, el que estuviéramos padeciendo y mal alimentándonos no es de ahorita, no es por la pandemia, es mucho antes. Hoy que está la pandemia, pues nos sentimos fuertes para poder aguantar. Sin embargo, cuando volteamos a ver al Ecuador y vemos a la República del Ecuador sin lugares como la morgue pueda pasar por sus muertitos, cómo pueda canalizar a un cadáver y se tienen que dejar en las esquinas, la verdad es de escándalo, ¿no? Que no pudieran tratar a una persona que se desvaneció en la OCC, me dice qué pasaría si en determinado momento empezaran a aparecer personas fallecidas en Tapachula. Es todo un desafío para nuestras autoridades y no se puede tratar este asunto por políticos que para empezar no son políticos, son personas arribistas que llegaron al poder, han llegado al poder a través de ciertas circunstancias especiales y que desgraciadamente están al frente de nuestros ayuntamientos y aún del gobierno del estado y que no pueden y no aciertan verdaderamente a darse cuenta, a dimensionar el problema y se siguen paseando como en kermés. Es de reírse lo que pasó en Tonalá. Se había dado la orden de cerrar Puerto Arista y viene la orden de arriba que se abran porque hay funcionarios que tienen restaurantes y hoteles y hay que volverlo a reabrir. Y ahora el problema es que la población se quería guardar y resulta que los intereses creados, esos conflictos de intereses donde un funcionario se hace empresario y la verdad para nosotros es la misma clase gangsteril de siempre, empieza a actuar y no les importa para nada el aspecto sanitario, porque ese es uno de los graves problemas que hay en México. No es el problema de la salud ni el respeto a la vida de los seres humanos, es una cuestión de negocios y de intereses particulares. Así vemos a que a una parte de los inversionistas y los grandes empresarios en contra y otros tantos a favor del presidente de la República. Por ahí hablaba que Santander, Banorte y no me acuerdo qué otro banco, que es Carlos Han Salinas y la señora Botín, Ana Patricia Botín, eran los que iban a apoyar para poder esparcir estos créditos a las pymes. Y también supimos de días anteriores cómo Alfonso Romo, junto con el amigo que corrieron de allá de la cervecera de la Constellation, entraron a hacerle una propuesta al señor presidente de la República. Y vemos que hoy el grave problema en México es las disputas políticas, no la atención de la salud realmente de los mexicanos. Fíjate que, por ejemplo, lo de ayer del señor ese de la Cristóbal Colón, ¿sí?, habla, con todo respeto, realmente de la ausencia total de un plan de acción, al menos en la ciudad o en el estado, para tratar con este tipo de problemas. No es posible, porque llegaron unidades, llegaron ambulancias, llegaron gente de protección civil, ¿sí?, llegaron autoridades y nadie se atrevía a levantar el cuerpo de la persona que estaba muerta. Fíjese en la irresponsabilidad, no estaba muerta, estaba vivo y aún así estuvo horas tirado sin que nadie se atreviera a recogerlo. Eso indica que no hay el equipo de protección necesario para los señores de las ambulancias, para los médicos, para los bomberos y para los policías. Y lo que señalaba la señora aquella del sindicato 50 cuando hablaba que no había capacitación del personal, por eso incluso no médico, lo recogían. No hay capacitación que ninguna persona de ese sector de rescate sabía lo que tenía que hacer ante esta emergencia médica que tenían enfrente. Ahorita lo estamos viendo en el señor que estuvo tirado, pero póngase usted en el lugar del señor que estuvo ahí tirado, que no lo recojan a usted en horas, o que lo lleven a un hospital
y que no lo quieren atender porque no tienen protección adecuada. Es que puede suceder. Sí, claro. O sea, puede suceder. Y seguramente ha de estar sucediendo. De que vayas al hospital y te digan, ¿sabes qué? No te puedo atender porque no tengo guantes ni cubreboca, ¿va? Entonces, tienen razón también ellos. Había sido un señalamiento también. Señora presidenta, con todo respeto a ustedes, no es por echarle, mire, yo la conozco a la señora Rosy desde hace muchos años. Sé que ellos han formado buenas familias y todos, pero realmente esto es una llamada de atención para todas las autoridades. El día de ayer fue el ridículo más espantoso en el que quedó Tapachula, que es una ciudad de cerca de 600,000 habitantes, porque no existe un protocolo notorio para atender a estos pacientes. Yo no lo sé, no lo sé. Yo no sé qué es, pero la lógica me dice que me tengo que poner un cubrebocas, que me tengo que poner un traje especial, un gorro, unas botas, unos lentes especiales, que no son ni especiales, son gogles, ¿verdad? Y con eso pueden recoger a la persona. Lo de ayer, con todo respeto, es, no sé. Sí, es lo que te iba a decir. Es el extremo, pues. Ridículo es lo de menos, porque no es una simple vergüenza. Es verdaderamente trágico, es una tragedia. Es sumamente preocupante y es una tragedia que nuestras autoridades, por eso siempre repito, les ha quedado grande la contingencia. Todo mundo está siendo desafiado. El ciudadano común, ¿qué tan respetuosos somos de las órdenes o de los ordenamientos que se dan para la contingencia? ¿Qué tan solidarios somos en casa? ¿Qué tan humanos somos a la hora de tratarnos con los demás en estos momentos? Vamos a pelearnos por un vaso de agua, por un cartón de huevos. Va a empezar la rapiña. Ya empezaron por ahí algunos a asaltar casas y a meterse por las casas. Sí, vamos a tener que estar armados, porque si no atienden la cuestión de salud pública, la cuestión médica, ¿qué tantos en otros sectores va a ser desafiada la autoridad y va a mostrar su ineptitud? No es posible que piensen que están en campaña y que están jugando a la kermés. Siempre los he llamado pueriles, porque parecería ser nada más llegar, tomar la pose y empezar a dar discursos que ni siquiera tienen calidad como discursos. Si es de risa lo que se menciona. Por ahí se quejaba Zoe Robledo, ¿no? Hoy en la mañana, de Loret de Mola, y el presidente lo obligó a decir el nombre, que quién era el periodista que había dicho que estaban comprando guantes que eran para cocina y que no servían. Y él decía que no, que se habían sacado unas fotos y que él se había colado la información y que habían mal manejado las cosas y que era una guerra de los medios. Pero también hizo mención una persona ahí en la mañanera y decía, las redes sociales, las benditas redes sociales, los medios digitales tienen el 5% de voz dentro de la mañanera y de ahí lo demás son medios oficiales. Y nosotros seguimos diciéndole al señor López Obrador, señor, nosotros todas las cosas que están pasando en Tapachula y en Chiapas se le hemos venido diciendo desde hace un año y usted las conoce y desgraciadamente no nos han escuchado. Hay unas gestiones que ha hecho el Congreso del Estado y que eran para aplicarse desde antes de la pandemia y hoy son sumamente más necesarias. Siguen siendo los mismos puntos, señor, los que usted conoce perfectamente bien y no nos han querido escuchar. Desgraciadamente se atendió más, se le fue a dar la mano a la mamá del Chapo Guzmán y también se le dio cabida con secretarios de Estado para que atendieran el problema del Chapo y las situaciones de la frontera, lo urgente que es que usted se dé cuenta que la gente puede morir a la luz del día en medio de una terminal de autobuses en esta ciudad y no hay autoridad competente que pueda apoyar a la población. Por eso nos dirigimos a usted, señor presidente, porque ni el gobierno municipal ni estatal le da el ancho. No le llegan, señor. No, pero aparte de eso, miren, el problema, ojalá que en Tapachula no suceda, llevamos muy pocos casos en Tapachula, ¿verdad? Pero de que el problema está latente, está latente. México contaba en totalidad camas especiales para atender al COVID. No son datos míos, son datos del gobierno. Con 6,300 camas con aparatos para... respiradores. Con respiradores de presión positiva, así se llaman. Es notoriamente insuficiente. Me comentaba Memo, el médico, y me decía, bueno, es que España, Inglaterra... No, España e Inglaterra tienen servicios gratuitos de medicina, pero en algo tiene razón.
los políticos disminuyeron los presupuestos, notoriamente. Y eso provocó que ahora hayan sido fácilmente rebasados. Estamos hablando de una de las medicinas probablemente más avanzadas del mundo, que es la norteamericana. La cubana y la mexicana, y no tiene nada que hacer con los americanos, es otro mundo en Estados Unidos. Sí, yo a lo que me refería, amigos, para que nos entendamos, era que a través de privatizar los sistemas de salud en Europa usted trabaja y a usted le descuentan luego por su seguro de gastos médicos. Ahí no hay que va usted al ISSSTE, que va usted al Seguro Social. La seguridad social está en manos privadas. Por eso fueron rebasados por la pandemia, porque no hay una seguridad social. Eso es otra de las diferencias que poca gente ve. ¿Qué tan importante es mantener estos servicios públicos de seguridad social en lugar de la privatización? ¿Qué pasaría si ahorita no tuviéramos seguro social o no tuviéramos ISSSTE o no tuviéramos esos servicios y todo fuera a través del pago de seguros? ¿Tendría la capacidad la medicina privada de poder atender una pandemia? Bueno, la verdad es que no tiene la capacidad ni el público, ni la medicina pública, la de acá de México. Sí, ni sumándose. Por eso dije 6,000, no, lo de la medicina privada menos. Sumándose las 6,300 camas, que ponle que ahorita haya 10,000. Compraron, presume Zoé Robledo, que compró 2,500 ventiladores, qué bueno. Pero ¿quién se lo va a surtir? Y aparte que no se los han mandado, pues. Pero eso es lo que está pasando. Entonces, no digo yo que algún país estuviera preparado para este tipo de problema. No estamos criticando en ese sentido al PEJE. El PEJE recibió un sector de salud totalmente desmantelado. Él trata de hacer un esfuerzo monumental tratando de que la medicina sea gratuita para todos los mexicanos por derecho constitucional. Y las medicinas también, ¿eh? Y se aplaude, ¿sí? Todo el servicio, y se aplaude. Pero para llegar a eso, los que estamos dentro de la medicina, sabemos que van a pasar muchos años, Guillermo. Eso, ojalá se haga y que sea gratuita para todos, de veras. Es un deseo. Claro. Pero en este momento el país no tiene la capacidad para resolver los problemas de todos los mexicanos. Por eso López-Gatell, dentro de toda la política desmarallada que ha pasado en el país, dice algo muy importante. Tratemos de detener la pandemia. Que la pandemia sea más lenta. Fíjate, sí, que vaya gradualmente perdiendo fuerza. Para que no sature y no rebase los servicios de salud de México. Sí. Él lo dice claramente. El pico más importante se va a venir en mayo y a principios de junio. Todo lo que estamos diciendo son datos técnicos. Estoy tratando de traducirlo un poco más a lo que dice López-Gatell. Pero él quiere decir que los enfermos graves se vengan poco a poco, doctor. Para que así el servicio médico tenga la capacidad de atendernos a todos. Eso es perfecto lo que él está diciendo. Está bien, tratemos de ayudar, tratemos de cuidarnos. Lo de lavarse las manos es correcto. Miren, lo que yo les he querido decir al doctor durante toda la mañana que hemos estado hablando y a veces hemos coincidido y a veces no, y nosotros no nos ponemos, yo respeto su opinión y él la mía. No, pero estamos de acuerdo. Pero en muchas cosas yo les puedo decir. Nosotros, por ejemplo, con la señora del Facebook, la doctora, que me encanta sus puntos de vista, yo le decía hoy en la mañana, esta pandemia a nosotros no nos está sorprendiendo en lo más mínimo. Mucha gente no iba al cine, no iba a las plazas, no iba a SAM, no estaba gastando, ya estábamos en quiebra. Antes de que nos cuarentenaran, la gente ya no estaba saliendo porque no hay lana. Aquí en Tapachula. Aquí en Tapachula, estoy hablando de Tapachula y los pueblos fronterizos. Menos los pueblos. No, los pueblos. Ya nosotros estábamos cuarentenados por la miseria que se vive. Y luego me dicen, es que no hay pruebas y no hay atención. Pues sí, yo recuerdo, ¿no? A la gente que trabajaba en la finca y de repente llegaba un doctor nuevo y le decía, mire señor, y le vamos a recetar y por favor nada de carne. ¿Carne? ¿Cuál carne? Decía el, porque no se tiene. Entonces, acá cuando me dicen, es que no hay pruebas y no hay respiradores, pero si no hay atención para nuestros males antes de la pandemia, nosotros estamos acostumbrados a que el tecito de guayacol con mentol y vaporú es suficiente muchas veces, que una buena frotada y ponerse un abrigo para poder sudar en estos calores ha sido el tratamiento. ¿Y qué creen?
Pues eso es lo que hay que hacer, que nada más que hay que tomar paracetamol y estar tomando tecitos para ir aliviándose. Y agua bendita, por favor. Y no, ya me quitó mi amigo, me quitó mi amigo magistrado, me quitó la estampita y se le dio otro amigo que está enfermo. Y también la protección de Dios. Yo sí traigo la verdad, la verdadera protección de Dios que viene, yo creo que en forma natural. El doctor me decía, y ahorita me está correteando Jacob, en un segundo vamos a volver.